Lo que nos dicen que es la evolución lógica de la medicina desde hace siglos, es decir, que la medicina que ahora se nos ofrece oficialmente es lo único que está demostrado que funciona y es la evolución de varios siglos. Posteriormente, el objetivo es destruir la relación médico-paciente. Se destruye la relación médico-paciente, ya no tienes el mismo médico de toda la vida, te lo van cambiando, y al médico, sobre todo a partir de los años 80, se le asusta mediante la judicialización de la medicina. Desde los años 20-30, cuando empieza a desarrollarse la industria farmacéutica, todo lo que es los estudios científicos empiezan a coger un gran peso. Pero claro, los estudios científicos necesitan financiación. Entonces, ¿quién tiene la pasta y el dinero para hacer los estudios científicos? Nos tienen entretenidos sin experienciar, entonces si no hay experiencia no hay avance. Porque en la carrera de medicina nadie te hace ningún tipo de examen psicológico para ver qué grado de empatía tiene. El ADN es mucho más plástico de lo que nos han contado. El ADN se adapta a las circunstancias ambientales. Nosotros tenemos la capacidad y la potencia de merendárnoslo todo. Entonces, si tú vienes abierto mentalmente, claro, empoderado y dices, mira, yo no sé esto de dónde me viene o sospecho de dónde me viene, pero esto no va a poder conmigo, y tú es una certeza que tienes una sensación de decir, yo salgo de aquí, estoy convencido que avance, me quito esto y me pongo bien, sales. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo más de 1%. Hoy tenemos un podcast que hemos tenido que repetir por varios factores, un podcast que va a dar mucho que hablar. Tenemos a un médico con una visión un pelín diferente a lo que estamos acostumbrados y seguro que nos sorprende más de un tema de los que vamos a tratar hoy en esta entrevista. Así que Íñigo, bienvenido. Encantado de estar aquí, Oyer. Nada, dale por donde quieras y vamos con lo que quieras. Sí, vamos a agradecerte que hayas venido, que es la segunda vez que te hacemos venir aquí. Es un placer. Que bueno, ya como ya sabéis, chicos, nos banearon el vídeo y tal por hablar de temas de los que hoy en día pues desgraciadamente no nos dejan hablar. Así que nada, preséntate un poquito si quieres, cuéntanos un poquito cómo fueron tus inicios en la medicina y tal, y ya nos metemos un poquito más a fondo. Perfecto. Bueno, pues yo desde pequeñito siempre quería ser médico. La verdad es que tuve esa vocación, conseguí entrar en la carrera de medicina en la Universidad del País Vasco y cursé mis estudios de medicina licenciándome en el año 93. Ya entonces acabé la carrera bastante saturado de memorizar y vomitar, a un nivel bastante potente. En aquella época había mucho paro médico y para poder hacer una especialidad hospitalaria tenías que presentarte al examen MIR y se presentaban todos los años 20.000 personas para 4.500 plazas. Entonces era una posición muy dura, de las más duras que había entonces en España. Y yo había acabado tan saturado y yo tenía tan claro que lo que quería meterme era por el tema de la rehabilitación, las terapias manuales. Yo venía del mundo del deporte, había competido en ciclismo, conocía ciertas cosas que la carrera de medicina, bueno, no se tocan prácticamente, pero creía que era un campo interesante para desplegar y, bueno, aportar desde allí lo que yo pudiera ir consiguiendo, desarrollando o experienciando. Bueno, me metí por allí y cuando te vas metiendo en algo que te gusta, te va picando y te vas metiendo, quieres ir más allá. Entonces vas buscando técnicas más completas, algo más complejas, te vas metiendo en la medicina manual osteopática, te vas metiendo en otras cosas. Y bueno, yo de momento me fui metiendo por ahí, empecé a trabajar con una consulta de rehabilitación, al principio bastante clásica, luego fue incorporando todas estas técnicas que iba aprendiendo y llegó un momento hace aproximadamente unos 20 años, en que dentro de una formación que yo estaba haciendo en Madrid, descubrí a través de otro compañero que estaba conmigo en la formación, que tenía la capacidad de sentir con mis manos cosas que no me había dado cuenta hasta entonces que podía sentir. Entonces me di cuenta que mis manos me llevaban a ciertas zonas alrededor del cuerpo físico del paciente. Y cuando descubrí aquello es como que la vida te dice, bueno, ¿ahora qué vas a hacer con esto? ¿Vas a desarrollarlo, vas a investigarlo o no quieres saber nada de esto porque te sales absolutamente un poco del esquema mental que hasta entonces podías tener? Porque si bien mi visión ya era más amplia del ser humano, ya lo veía a un nivel biomecánico más fino, había muchas cosas que se podían hacer,
todavía mi cosmovisión no era muy diferente a la que me habían explicado en casa, en el colegio y en la carrera de medicina. Entonces, claro, yo cuando detecto eso me doy cuenta que eso confirmaba ya unas sospechas que yo tenía y unas informaciones que yo tenía desde hace tiempo, de que el cuerpo físico está envuelto en un cuerpo electromagnético mucho más amplio, que los ojos del cuerpo físico no captan porque se escapa de la frecuencia del espectro de visión de los ojos del cuerpo físico, y me di cuenta que hay gente que es capaz de verlo y otros somos capaces de sentir en él cosas. Entonces yo me di rápidamente cuenta que si ahí notaba algo era una alteración o un bloqueo en el flujo natural de la energía que en esa zona debería de fluir. Inmediatamente me di cuenta que si notaba algo ahí a distancia del cuerpo físico tenía que haber un correlato en todas las partes del ser humano. Es decir, si hay algo en algo que está vibrando en frecuencias más altas, tiene que haber también un correlato de eso en las frecuencias más bajas, que son las que constituyen el cuerpo físico. Entonces, muy resumidamente, por hablar de cuerpo energético y cuerpo físico, todo lo que ocurre en el cuerpo energético tiene un correlato en el físico. Si veo algo en el energético, me voy al físico y ahí donde hay una correlación, voy a explorar al paciente, lo exploro y ahí hay un dolor, hay un problema, hay un síntoma, hay cualquier cosa que ya se estaba reflejando antes, o era una zona dolorosa que el paciente igual no la notaba claramente, pero cuando tú lo exploras, notas, el paciente dice, ostras, ahí sí que me duele y no lo sabía, ¿no? Cuando tú ves que en lo energético se deshace ese bloqueo en el flujo natural de la energía, ves que el físico va inmediatamente detrás. Lo siguiente fue entender si es primero el huevo o la gallina, si primero se forma lo energético y luego lo físico, primero lo físico y luego lo energético, o a la vez. Ahí ya empiezas a meterte un poco más en la metafísica y en la energética. Entonces, toda la información que se mueve a través de la energía, primero entiendes que la estructura que pilotamos es todo energía, solamente que las partes del coche que pilotamos, las diferentes capas o los diferentes cuerpos que ya están descritos en muchas teorías ancestrales, en muchas la medicina hindú, la medicina china, incluso la medicina inca está descrito el cuerpo energético. Todo eso depende en qué frecuencia esté cada cuerpo. Tienes un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo físico. El cuerpo físico es otro cuerpo energético pero más densificado. ¿Qué ocurre? Que la información siempre va de lo sutil a lo denso. Entonces todo lo que ocurre en lo mental, en lo emocional, en lo energético se acaba reflejando en lo físico. Si hay un trauma directo, si te caes, te pegas una leche, te pegan un tiro, te quemas, te caes de un árbol, evidentemente hay un impacto directo sobre el cuerpo físico. Y el cuerpo físico fui viendo, por la evidencia clínica que fui teniendo, que evidentemente tiene unas prioridades que normalmente son cuando se desestabiliza de tal manera que lo primero que hay que hacer es estabilizarlo. Entonces, en una urgencia, la medicina que me enseñan en la carrera me puede servir, me es muy útil, porque si yo tengo una fractura abierta, tengo una hemorragia, tengo una persona que se ha quemado, tengo que estabilizar el cuerpo biológico, porque si no, una persona va a hacer el tránsito antes de tiempo. Vale. Pero cuando lo tienes estabilizado o no tiene algo traumático, al tener en cuenta esto, se te abre un mundo totalmente distinto, que cuando te metes en él no tiene vuelta atrás, porque la evidencia clínica que tú vas teniendo te dice que cuando se resuelve a un nivel se resuelve a otro. Entonces ahí ya te vas metiendo, y aunque hay muchos más factores en cuenta que dependen sobre todo la mayoría de las veces del paciente y de cómo ve la vida, cómo siente las cosas y tal, pues más o menos entramos en esa dinámica. Y por resumir un poco y acabar esta primera exposición, te das cuenta que este enfoque ya existía en medicina por lo menos hasta el siglo XIX, que a partir de finales del XIX, principios del XX, es cuando realmente se produce un corte y se restringe la formación en las facultades de medicina a lo biológico y lo bioquímico, solamente aceptando tratamientos químicos y quirúrgicos. Pero hasta el siglo XIX se aceptaban tratamientos homeopáticos, osteopáticos, electromagnéticos, agua de mar. Había un montón de terapias que se usaban en medicina. Mi pregunta es, ¿se han dejado de utilizar porque creen realmente que la nueva medicina es más eficaz o por algún interés oculto que haya detrás? Mi opinión, en base a la investigación que yo
después de ir experienciando todo esto, ir descubriendo lo que fui descubriendo con mi evidencia clínica, pues los datos que vas encontrando, te dicen que no, que es decir, lo que nos dicen que es la evolución lógica de la medicina desde hace siglos, es decir, que la medicina que ahora se nos ofrece oficialmente es lo único que está demostrado que funciona y es la evolución de varios siglos. Y eso no es cierto, porque a principios del siglo XX, con la excusa de homogeneizar las carreras de medicina, llevar las facultades o las escuelas de medicina, sobre todo en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, a las universidades, hay cierta gente que ya controla las universidades financieramente. La gente que tiene mucho dinero, los que siempre han tenido un gran poder económico financiero, decidieron en aquel momento, al llevar las facultades a las universidades, ya controlan los programas docentes. Y a partir de primeros del siglo XX, a través de un informe que ellos mismos financian, que es el informe Flesner, consiguen, por marketing y por presión económica, que las universidades acepten el programa docente que ellos quieren. Y es ahí donde se empieza a formar a las generaciones de médicos que empiezan a entrar en la universidad, a principios sobre todo de 1913, 15, por ahí. Entre el 15 y el 20, ahí se empieza a formar ya de una manera en la cual se da este enfoque bioquímico y biológico, dejando todo lo demás. Claro, evidentemente había una inercia de lo que se venía haciendo hasta el siglo XIX que todavía queda el médico, la visión del médico como alguien que se preocupa por ti, que tiene en cuenta a nivel familiar lo que ocurre en tu familia, cómo estás laboralmente, cómo estás socialmente, tiene en cuenta muchos factores. Eso se va manteniendo todavía durante varias décadas, pero eso, digamos, se va perdiendo a medida que se masifica todo y que se empecinan en formar a la gente de esta manera. Posteriormente, el objetivo es destruir la relación médico-paciente. Se destruye la relación médico-paciente, ya no tienes el mismo médico de toda la vida, te lo van cambiando, y al médico, sobre todo a partir de los años 80, se le asusta mediante la judicialización de la medicina. La judicialización de la medicina consigue que el médico se abra inevitablemente a aceptar los protocolos médicos como una salvaguarda jurídica en su actividad diaria. Entonces, ¿qué ocurre? De una manera muy civilina, los mismos que favorecieron que se judicializara la medicina y que se pusieran demandas a tutiplén por cualquier sospecha de negligencia, de error médico, de lo que sea, hacen que el médico se asuste, y los mismos que han favorecido la judicialización favorecen y te venden la solución. Claro. Los protocolos. Pero claro, cuando tú aceptas eso, si bien es cierto que la medicina que te enseñan en estos últimos 100 años insiste en que lo importante es el diagnóstico al final ya te venía hablando de lo que ocurre solamente a un nivel biológico y bioquímico. La exploración física, primero el interrogatorio, la exploración física, luego las pruebas complementarias, todo eso te da una idea, un diagnóstico, y sobre ese diagnóstico tú maniobras. Ahora el diagnóstico coge un peso tremendo porque el diagnóstico que tú pones lleva inherente un protocolo que está aceptado por no sé qué expertos que son los que han decidido que eso es así. Claro. Entonces ahora tienes el problema de que si no te ciñes al protocolo que tiene ese diagnóstico, puedes ser acusado también de negligencia. Entonces hemos llegado ya a un momento en el que eso ya, para mí personalmente y para más gente, ya no es medicina. Estamos ante diagnosticadores, aplicadores de protocolos, ya no estamos ante médicos. Claro, porque normalmente un médico debería utilizar su propio criterio siempre, teniendo en cuenta que él, o sea, qué es lo que a él le ha funcionado hasta entonces. Claro, eso es lo que siempre funcionó. Es decir, si yo como médico tengo una evidencia clínica y yo aplico esto y estoy viendo un resultado, claro que me puedo ver que hay gente que hace ciertas cosas y me pueden venir informes o me pueden venir estudios, etc. Pero claro, ¿cuál es el tema? Desde los años 20-30, cuando empieza a desarrollarse la industria farmacéutica, todo lo que es los estudios científicos empiezan a coger un gran peso. Pero claro, los estudios científicos necesitan financiación. Claro. Entonces, ¿quién tiene la pasta y el dinero para hacer los estudios científicos? Las farmacéuticas, que dependen de esta élite económico-financiera que ya había hecho esa maniobra a principios del siglo XX. Entonces, si la mayoría, si no todos los estudios científicos que son publicados dependen de unos investigadores que necesitan dinero, el que pone el dinero le interesa tener unos resultados, porque
para que un estudio me diga algo que va en contra de mis intereses económicos, pues no lo publico. O modifico o altero el estudio, que es de lo más fácil de hacer. Entonces, si todo eso se va acumulando en el PubMed o en donde sea, y tú como médico dices, cuando quieres hacer una consulta, te vas al PubMed y ves todo lo que está publicado sobre lo que tú estás consultando, te acabas creyendo que eso que está publicado es lo correcto, claro, está bien hecho, y entonces es lo que justifica lo que tú vas a hacer. Pero en estos últimos 100 años, al ir, digamos, cortando la unión entre lo que ocurre a un nivel biológico y bioquímico más todo lo que ocurre en tu mundo mental, en tu mundo emocional, en tu mundo energético y en tu mundo espiritual, porque cuando tú vas por la otra vía, por el otro paradigma, te das cuenta que al ser seres espirituales encarnados todo está unido y no hay diferencia, y lo que ocurre en una esfera de tu ser se está repercutiendo en todas las demás, entonces claro, la visión que tienes es totalmente distinta. ¿Qué quedaba del médico vocacional y del médico todavía de esto? Pues quedaba cuando todavía te encontrabas médicos que tienen en cuenta pues todo tu ambiente sociofamiliar, socioeconómico, se preocupan por ti, te hacen preguntas. Eso es lo que siempre fue. Eso es lo que siempre fue y se ha destruido. Porque ahora tú vas a cualquier ambulatorio, cualquier especialista que tiene 5 minutos para verte, 10 minutos para verte, primero no tiene tiempo. Y segundo, ha entrado en una dinámica que sin darse cuenta ya ni te mira la cara y no hace ni lo que a mí me enseñaron hace 30 años que había que hacer. Porque yo cuando acabé la carrera de medicina, yo he sido formado en ese concepto biológico-bioquímico reduccionista. Pero aún así, hace 30 años no se hubieran permitido las cosas que hemos visto en los últimos 4. Es decir, si yo a los profesores de medicina interna, cuando yo estaba haciendo la carrera aquí cerquita, en el hospital de Basurto, yo les hubiera propuesto a mis profesores de medicina interna en cuarto, en quinto, en sexto de carrera, les hubiera dicho, oye, ¿podríamos atender telefónicamente a los pacientes? Me hubieran echado a patadas de la Facultad de Medicina y no hubiera probado nunca. Hostia, pues ahora cada vez más... Bueno, pues ya ves dónde hemos llegado. Esa ha sido como... ¿Ves? Todos son fases y trabajos que se van haciendo sutilmente hasta el día de hoy. Claro. Si hubiéramos dicho, para poder diagnosticar a alguien de algo, me salto el interrogatorio, la exploración y voy directamente a lo que aparece en un analítico, una prueba de imagen. Cuando eso tiene un nombre, son pruebas complementarias, que a la gente se le olvida. Las pruebas complementarias son complementarias ¿de qué? De cómo estás tú, de cómo estás clínicamente, de cómo te encuentras, y qué me cuentas y cómo veo yo en la exploración física un poco cómo estás. Eso es lo que manda. Hemos llegado al despropósito, o sea, igualmente, si hace 30 años lo hubiéramos dicho a nuestros profesores de medicina interna, y con metiéndote un palo por la nariz, yo te puedo hacer un diagnóstico de una supuesta enfermedad contagiosa o de lo que sea, te hubieran echado patadas. Y no choca que hoy en día se pueda o se permita hacer y que hace 30 años era impensable, porque es que realmente... Si te das cuenta es que es muy progresivo. O sea, las generaciones nuevas de chavales que salen mucho más dogmatizados que salíamos nosotros. Si bien ya cuando yo estudié la carrera de medicina no tenías tiempo para pensar en otras cosas porque está muy bien diseñado, es decir, tú tienes un examen de 200, 300 folios cada 20 días, ¿sabes? Es todo aquello es todo, y todo teoría, y digo, bueno, luego ya haré haré la especialidad y aprenderé. O sea, estoy 6 años de mi vida memorizando y vomitando como un animal, con la sensación de que no tengo ni idea de medicina y que tengo que empezar a tener práctica, porque ¿cómo aprendes al final? Aprendes con la práctica. Claro, es que no te da tiempo ni a replantearte cosas, ¿no? No te da tiempo a abrirte a otros planteamientos. Entonces, ahí es donde te cortan, te tienen tan estresado, aceptando lo que ellos quieren, y no tienes ni tiempo físico para abrirte a otras cosas. Incluso no tienes tiempo ni incluso sin salirte del sistema. Yo me acuerdo que yo estaba en sexto carrera y yo quería haber ido a un pabellón, al de rehabilitación, para hablar con el jefe de servicio y hacer por mi cuenta, ir allí, oye, que quiero ver un poquito aquí cómo trabajan los fisios, cómo trabajan los médicos rehabilitados, y es que teníamos, con la cantidad de exámenes que había entre trimestrales, pediatría queda en 3, luego eran los cuatrimestrales, luego lo de es que no tuve tiempo, es que no tenías tiempo material. O sea, era memorizar, vomitar. Y luego prepárate el MIR, que es una vez al año, todo el año empollando, sin poder hacer prácticas, sin poder experienciar con pacientes. Que es lo que realmente te da la experiencia. Para sacar una oposición que te permite ir a un hospital donde vas a estar 4 o 5 años, bueno, sí, vas a aprender cosas, depende de lo que el junto pase de ti,
o que no pase, o lo que tú te preocupes en aprender, y ahí sí, vas a aprender, pero sigues en la misma dinámica. Es decir, ahora necesito que me adjunto me haga caso, necesito esto, necesito... O sea, es también no te puedes abrir a otras cosas. Entonces ya, si sumas, es lo del colegio, que ya ha sido el preparativo de memorizar y vomitar y no tener experiencias, que ahora tenemos niños que no saben ni lo que es un caracol, ni saben lo que es nada, porque todos son rollo. Exactamente. Y si te fijas, antes la edad obligatoria hasta los 14, luego fue hasta los 16, ahora hay una enseñanza gratuita pero obligatoria, que ya te está imponiendo el sistema para que tú tengas que llevar a tu hijo a un sistema que lo va formateando de una determinada manera. La universidad es la prolongación, ya es un descojono, como antes hacías la carrera y por lo menos te podías poner a trabajar, ahora haces la carrera y tienes que hacer un máster porque si no, no puedes ponerte a trabajar. Bueno, esto es un... Sí, es un cachondeo. Entonces llegas a los 30 años y no tienes experiencia. Y yo pregunto, un albañil, ¿cómo ha aprendido? ¿Le han estado durante 2 años explicando cómo hay que usar la paleta? ¿O en cuanto ha cogido la paleta, ha hecho las mezclas? No. El primer muro no le habrá salido demasiado bien, pero luego a medida que ha hecho le han salido bien los muros. Entonces, nos tienen entretenidos sin experienciar. Entonces, si no hay experiencia, no hay avance. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Eso es una desmotivación en el ser humano. Nos estamos saliendo un poco, pero bueno, es que va dentro del esto. Llegamos, niños desmotivados, adolescentes desmotivados que no saben lo que quieren y que es fácilmente aceptan, pues si me das una paguita me quedo sin hacer nada. Y todo ese potencial que traemos como seres humanos a desarrollar se queda coartado. Y te quedas aborregado y dócil sin enfrentarse al sistema ni a la autoridad porque tienes miedo a perder tus prebendas. ¿Y por qué no somos capaces de replantearnos lo que creemos como oficial? Porque nos hacen directamente, o sea, nos señalan y nos meten en el saco de ovejas negras y de... Tienes que entender que de entrada tienes ya una programación mental que ha sido muy bien trabajada desde pequeño. Primero, en cuanto a obedecer a la autoridad. Obedeces, tienes que hacer caso y obedecer a tus padres, lógicamente, hasta ahí es relativamente normal. Tienes que hacer caso al profesor, es decir, el principio de autoridad sobre ti se te va metiendo a fuego desde pequeño. Siempre hay alguien que te va a dar una orden, siempre hay alguien al que tienes que obedecer. Siempre vas a tener a alguien que si dice algo es lo que hay que hacer. Sí. Y al final la gente dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque no está acostumbrado a tomar decisiones. Exactamente. Entonces, ese ya es el primer filtro. Luego, ¿por qué, por ejemplo, la gente en mi gremio no da a veces un paso y ante algunos que podemos hablar de ciertas cosas dice, oye, vamos a argumentar esto que tú dices? Claro. No me convence, yo tengo unos argumentos y quiero que hablemos de esto. Ese paso ni siquiera se llega ahí. ¿Por qué? Porque tienes un programa en tu inconsciente mental que te está frenando, normalmente sin que te des cuenta, pero ese programa es el siguiente. Si yo acepto argumentar estos temas, me arriesgo a que en mi círculo familiar, social o laboral me señalen con el dedo, me digan que estoy loco y me excluyan del clan o del ámbito. Ese miedo está trabajado en el inconsciente y es lo que hace que mucha gente ni siquiera se plantee hablar del tema y directamente desprecian algo o lo denostan, incluso aunque no tengan experiencia sobre ello. Y si tienen experiencia sobre ese tema, no se atreven a entrar ahí porque ellos van a decir que ahí no hay nada. Pero realmente no entran porque tienen un miedo a ser excluidos. Entonces, claro, hace falta valentía para romper ese miedo y simplemente no es que lo rompas para aceptar lo que te digan, es que lo rompes para ir a investigar por tu cuenta qué de verdad hay en lo que dicen estos otros. Porque si yo investigo, experiencio y tengo mis propias conclusiones, ya son mías. Ya no hablo por otros, hablo por mí. Yo tengo esta experiencia. Si tengo una experiencia, lo que yo digo y lo que yo transmito está basado en esta experiencia. Y esto lo puedo defender contra viento y marea y no tengo problemas. Pero claro, meterte ahí a argumentar eso significa romper ese miedo. Claro. Y luego además hay otro miedo añadido. Si yo me meto ahí a argumentar y hay algo de realidad ahí que estaba haciendo yo durante 20 años como médico, que estaba haciendo durante 25 años o durante 30 años como médico, me desaparece el suelo debajo de los pies. ¿Y qué voy a hacer? Claro.
Claro, eso pesa mucho. Entonces, ese lastre es el que normalmente impide a la mayoría de la gente en mi profesión, en las profesiones biológicas, hasta los veterinarios, hasta todo. Entonces, siempre hay gente que se está saliendo, gente que nos estamos saliendo, ahora cada vez es más fácil, encuentras más gente que se ha salido, que se ha abierto, que tiene una experiencia, y claro, ¿qué nos une a todos? Que tenemos una evidencia clínica. Claro. ¿Yo por qué puedo hablar tranquilamente de lo que hablo y no tengo ninguna? Porque tengo una evidencia clínica y una experiencia que me sustenta lo que yo digo. Que coincide con la de muchos... Con la de otros que han compañeros, llegado ¿no? a la misma conclusión. Luego, las herramientas que tú puedes poner en marcha para ayudar al paciente a evolucionar y a sanar pueden ser distintas. A mí se me puede dar mejor una cosa, a otro se le puede dar mejor otra, a uno se le da mejor hablar con el paciente, a otros a nivel energético, otros a nivel lo que sea, con otros productos, con homeopatía, con más físicamente, pero tocas todo el sistema. Entonces, las herramientas pueden cambiar, pero el trasfondo es el mismo. Y claro, ¿qué ocurre? Que al final, si tú te quedas mirando, el drama de profesión es que si tú te quedas mirando al ser humano como algo biológico y bioquímico, estás viendo una estructura que está recibiendo todas las informaciones y los impactos de todo lo que está en lo sutil. Entonces, si eso sigue activo en lo sutil, si tienes ese bloqueo emocional asociado a esa idea mental, a ese sistema de creencias que te está ahí machacando, eso se va a seguir transmitiendo a tu estómago, a tu hígado, no sé. Si tengo algo que no puedo tragar y es muy potente, pues me daré a la garganta. O si no puedo expresar algo, porque me siento cohibido, tendré un problema en el quinto chakra, tendré un problema en la garganta. Si algo no puedo digerir a un nivel amplio, tendré problemas digestivos. Muchas veces hay un correlato. Pero claro, si hay algo que no puedo digerir, no me vale con que me digan que tengo una gastritis. Quiero saber por qué la tengo. Y esas son las preguntas que el paciente no hace al médico, porque el paciente va con miedo. A ver qué me dice el médico, porque el médico es el que sabe y yo no tengo ningún poder, cuando es al revés. Si tú te estás generando eso sin darte cuenta cómo, a través de toda esa alteración de tu mundo mental y emocional, tú tienes las herramientas para poder salir de ahí. Claro. O sea, quizás lo que habría que hacer es, lo que tú dices, ¿no? Preguntarse el por qué ha llegado esa enfermedad a tu cuerpo y tratar de hacer lo que haya que hacer para que no vuelva esa enfermedad, en vez de atajar esa enfermedad mediante medicamentos o lo que fuese, ¿no? Todo debería estar en su sitio. Si tú estás en una urgencia, unos medicamentos en un momento determinado te pueden venir perfectamente bien para estabilizar un sistema que está desestabilizado. En un momento puntual puedes usar un medicamento, yo no digo que no, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que ver el trasfondo. Si cuando el paciente está suficientemente estabilizado, hay que ayudarle a afrontar aquello que le crea la perturbación. Y si ¿y si el paciente no cree en esto que me estás contando, es posible curarse mediante estos métodos? No. Eso es No, porque las terapias, los tratamientos, llámale como quieras, los productos, ya sean alopáticos, sean de plantas, sean de homeopatía, sean de las terapias energéticas, las terapias, no sé, la biodescodificación, la terapia regresiva, cualquier cosa que es una herramienta, no te va a funcionar si en el inconsciente del ser humano, primero, no hay un deseo de curarse, que muchas veces está soterrado. Segundo, no hay una abertura mental hacia una visión, una cosmovisión que se sale de la atea materialista y cientifista que te intenta vender el sistema introducido. Es decir, hay que romper esa visión para intentar ir más allá. Normalmente, ¿quién va rompiendo esa visión? El paciente, que muchas veces empieza con la medicina alopática, que es la medicina, como se llama la medicina que nos enseña en la carrera de medicina, y ve que ahí no soluciona sus problemas. Entonces empieza a abrir, porque ha oído de otras cosas, y entonces empieza a ir a un sitio, empieza a ir a otro, y empieza a ver que hay más cosas, que hay experiencias que pueden no estar integradas de esta encarnación, de cualquier momento de tu vida, que pueden estar como una perturbación energética que está llegando como a nivel psicológico o físico. Y cuando tú, con alguna técnica que tiene en cuenta al ser humano a nivel global, tocas esas informaciones, muchas veces el paciente hasta es consciente de qué información se ha movido y nota un cambio físico y psicológico en los días o semanas posteriores. Claro, al que le ha pasado eso, ya se va saliendo del paradigma antiguo que llamo yo, del paradigma oficialista, del paradigma de los últimos 100 años, la medicina. Te vas abriendo a otra cosa.
hay más cosas. Claro. Y luego, poco a poco, te vas dando cuenta que todo eso que tienes ahí te va a funcionar, o cuando te funciona porque tú de alguna manera eres el protagonista del viaje y eres tú el que está haciendo que funcione. Por eso, no hay técnicas mejores que otras. Hay seres humanos que en un momento determinado, para avanzar, deben de sentir en quién me apoyo, y puedes encontrar que algo se te adapta muy bien a ti en este momento evolutivo, te funciona, y luego más adelante a lo mejor te apoyas en otra cosa. Y empiezas a descubrir que tú también tienes la capacidad de hacer cosas, meditaciones profundas, mirando hacia adentro, ciertas técnicas también que se pueden enseñar, para que tú puedas armonizar toda tu estructura energético-física. Cuando ya empiezas a hacer cosas de esas, entonces sí que ya no tiene marcha atrás. Porque dirás, a veces me relajo, hago ciertas técnicas, ciertas cosas que yo voy desarrollando con ayuda de gente que me ha enseñado ciertas ideas, y cuando me duele algo, estoy mal, soy capaz de armonizarme. Y cuando no lo consigo, me voy a ir a apoyar donde alguien, pero ya voy a saber dónde quién. O donde este, o donde el otro, o donde el otro. No es tanto porque haga una cosa concreta, sino porque a mí se me adapta muy bien lo que hace este ahora. Entonces me apoyo a él y tengo un mayor beneficio. Realmente lo que acabas descubriendo al final, esto sería para estar hablando muchas horas, es que la capacidad de autosanación es inherente al ser humano. Y que tú como médico, como terapeuta, no puedes aspirar a sanar a nadie porque no lo puedes hacer. Lo que puedes aspirar es a ese ser humano ayudarle a activar su potencial de autosanación, que es muy distinto. Y muchas veces no se da porque realmente yo creo que la gente ni es consciente de la capacidad que tiene de autosanar. Si estás limitado por las creencias mentales, claro, la manipulación, ¿dónde está? Para que la gente no llegue a todo esto. La manipulación está en el cuerpo mental. Hay un montón de sistemas de creencias que desde pequeño se te estimula para que aceptes una cosmovisión de la vida, que lo único que existe es la materia, que lo de la espiritualidad no se puede mostrar científicamente y que está por ahí, claro, y que tal y que cual. Entonces, claro, pero solamente hay dos opciones. O la cosmovisión que me vende el sistema es cierta, o somos almas encarnadas o seres espirituales encarnados. Hay una visión espiritual que se tenía hasta el siglo XIX también, un trasfondo vitalista de la vida, hay algo, una energía, un éter, algo que sostiene la vida y que está impregnándolo todo. Si aceptamos la cosmovisión atea, cientifista y materialista que te vende el sistema, decimos, vale, pues vamos a argumentarla. Vamos a ver qué hay aquí. Porque podría ser verdad. Pero claro, si todo lo que existe está ceñido a la materia, esa visión no me explica de dónde sale el tiempo, de dónde sale el espacio. Sí, hubo una explosión, sí, muy bonito, y que había antes de la explosión. Yeah. O sea, hay muchas cosas que no me responde la cosmovisión que me vende el sistema. De acuerdo. Por lo tanto, tengo muchas y serias dudas de que eso sea así. Otra cosa es que lo acepte y no me plantee nada, que es lo que han conseguido. Pero si yo digo, vale, entonces de la otra manera, si yo soy un alma encarnada, ¿qué experiencias tengo que me demuestren eso? Porque la idea no me es suficiente. Claro. Necesito experienciarlo de alguna manera. Entonces es ahí donde, a través de una enfermedad o a través de cualquier cosa que te pasa en la vida, puedes llegar a ciertas experiencias, a ciertos planteamientos que rompen esa cosmovisión. Me dicen, no, yo he tenido una experiencia cercana a la muerte y hay alguien que te dice, es que fue así, yo me vi fuera del cuerpo, tuve una experiencia clásica, me moví por el hospital, estuve viendo lo que estaban haciendo en un quirófano, estuve viendo lo que estaba pasando en el... Cuando te lo cuentan, y te digo, ¿cómo puedo saberlo? La única manera que podía haber saberlo es que se desdobló y estuvo paseándose por el hospital. O sea, así. Lo que pasa es que todo eso está... No lo vas a ver ni en la tele ni en los periódicos. No, porque pero pasa a diario. ¿Y qué ha pasado hasta ahora? Que mucha gente que tiene este tipo de experiencias y otras, que son quizás las más cañeras, tampoco las cuentan tan fácilmente porque necesitan sentir que tú eres un interlocutor válido para contárselas. Claro. Porque lo que no quieren es que se rían de ti. Eso es, que piensan que eres un loco. O... Yo sé lo que he vivido, yo sé lo que he sentido, pero intento saber si te lo puedo contar o no. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ahora es más fácil que lo cuenten porque el ambiente está cambiando. Y cada vez supongo que se escuchan más testimonios así, ¿no? Tienes libros todos los que quieras. O sea, aquí, bueno, esto sería para hablar mucho, pero por ejemplo, lo que es el proceso de la muerte, que quizás es el miedo con el que más controlan al ser humano, que a partir de ahí consiguen que acepten la medicina que ellos quieren, esa medicina
oficialista, en la cual al médico se le da un gran poder, porque tú, en un informe con tu número colegiado, tu firma y lo que dices tiene un gran peso a nivel pericial, a nivel judicial, pero a su vez, como hemos dicho antes, se le controla para que no se salga de ser un diagnosticador aplicador de protocolos, ¿no? El tema es que, bueno, al médico se le da un gran poder, pero se le tiene controlado. Entonces, claro... sí, con lo de la muerte. Con sí, lo de que con el miedo a morir... Entonces, con el miedo a morir, controlan, y claro, tú donde el médico vas acojonado. Claro. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué tienes? Miedo a morirte. Exactamente. Pero cuando tú dices, ¿cómo puedo rebatir esto? Con conocimiento. Entonces tienes vías de conocimiento, puedes acceder, y cada vez hay más información, por lo menos información. La información no será suficiente. Luego ya tú tienes que buscar otras cosas, pero por lo menos con la información ya tienes una primera punta de lanza con la cual romper esa prisión mental en la que te has metido. Entonces, tienes 3 vías de información. Tienes la gente que por ejemplo, terapia de expansión de conciencia, también llamada terapia regresiva, puede acceder a lo que ellos denominan una vida anterior. Y entonces un terapeuta, por ejemplo, como un amigo mío que es el doctor Juan José López Martínez, que será de los que en España tiene más experiencia, con más de 9.000 sesiones hechas ya, ¿qué te refiere ese paciente? A ese paciente, cuando describe su muerte en una vida anterior, te va a contar lo mismo. Primero, cuentan todos lo mismo, independientemente de su religión, su nivel social o cultural. Lo que ellos sienten, cómo se salen de su cuerpo, cómo visualizan seres de luz, como tal, te lo cuentan igual. ¿Quién te cuenta lo mismo que un paciente en terapia regresiva te cuenta sobre una muerte en una vida anterior? Te cuenta lo mismo el que ha tenido una ECM, el que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, el que ha tenido una parada cardiorrespiratoria, el que ha tenido un infarto, el que ha estado en un proceso que ha estado casi muerto, medio muerto, y es capaz, cuando vuelve a la conciencia mental, al consciente mental, de recordar lo que ha vivido. Lo que te describe tiene exactamente lo que te dice el paciente que en terapia regresiva te cuenta sobre eso. ¿Y quién es el que te cuenta exactamente lo mismo? Y es el que menos está investigado ahora por el tipo de medicina que hacemos. El paciente que está perimortem, el paciente moribundo, el paciente que está a punto de hacer el tránsito. Si ese paciente no está sedado, muchas veces no dice lo que ve. Porque aunque sabes que te estás muriendo, estás viendo a tu alrededor un médico que bueno, y unas familiares pues que se están haciendo los valientes, pero qué tal. Y dices, si yo ahora les digo a estos que estoy viendo a mi padre, o a mi madre, o al abuelo, o a alguien que viene a buscarme, lo estoy viendo porque se me está abriendo la capacidad visual, estoy viendo cosas que no veía en vigilia. Si yo cuento esto me van a tildar de loco, y muchos no lo cuentan. Pero cuando tienen un interlocutor válido, como el doctor Juan José López Martínez, por ejemplo, y más gente que ha estado también 25 años en las urgencias de un hospital de Cartagena, en Murcia, cuando tienes un interlocutor válido, ¿qué te cuenta el paciente que está en visos de hacer el tránsito? Te está contando lo mismo que te cuenta el de la ECM y lo mismo que te cuenta el paciente que en terapia regresiva revive una muerte en una vida anterior. Imposible. Entonces, que tienes las mismas detalles en el 100% de los casos, con lo cual ya tienes un bagaje intelectual y un bagaje de información suficiente, por lo menos para replanteártelo todo. Por lo menos para decir, pues voy a hacer mi propia investigación. Hombre, algo pasa ahí cuando todo el mundo coincide en lo mismo. Es imposible que todo se haga casualidad. Que todo el mundo alucine lo mismo y que lo haga el cristiano, el musulmán, el budista, el agnóstico, el ateo. Que todos te cuenten lo mismo, el rico, el pobre, Eso es imposible que todo el mundo alucine lo mismo. Y esa excusa que el sistema ha puesto de que hay falta de oxígeno en el cerebro y son alucinaciones que tienes, pues todo el mundo está alucinando lo mismo. Lo justifican así. Es muy difícil de justificar. Sí. O sea, la medicina que conocemos como tal justifica esto de esa manera, me parece. Sí. Te dice que bueno, que es como hay falta de oxígeno en el sistema nervioso central y que a partir de ahí pues tiene alucinaciones. Pero es que entonces, ¿hasta qué punto podemos llegarnos a creer lo que nos cuentan? O sea, es que me parece un poquito... Porque siempre va a haber una explicación científica para algo que ellos consideren que... ¿no? Aquí yo creo que el tema de la salud es una de las maneras que tú tienes
de llegar a la conclusión de todo lo que nos han engañado. Es decir, pero cuando tienes una capacidad real de poder hablar con tranquilidad y con propiedad, cuando tienes evidencia clínica, cuando tienes experiencia. Claro, yo puedo tener ideas y puedo estar mosqueado, pero en mi experiencia personal puedo decir ciertas cosas. Pues si no las he experienciado, yo creo que lo más honesto es decir, bueno, no es mi experiencia. Puedo escuchar la de otros, me puede llamar la atención, me pueden resonar, oye, qué interesante, pero lo interesante es hacer la propia suya. Entonces yo es lo que animo a todo el mundo. Claro, tú puedes haber llegado por el campo sanitario a ese planteamiento, pero también puedes haber llegado por otros campos. Cuando tú por otros campos también te planteas, aquí esta restricción no se me deja investigar por aquí, no se me deja hablar de esto, no, aquí hay algo raro, aquí hay algo raro. O sea, ¿qué experiencia tenemos relante sobre todo? O sea, y el sistema está lo que ha hecho, bueno, pues lo que hace es, ha denostado toda aquella información que realmente le es útil al ser humano para recordar quién es y cómo desenvolverse en este plano dimensional. Por ejemplo, ha denostado, aunque ahora vuelve a estar en auge, ¿por qué? Porque hay un trasfondo real, la astrología, la numerología, la geometría sagrada. Hay muchas cosas que te hablan como una especie de metalenguaje de cómo funciona la realidad en que nos desenvolvemos en vigilia. Entonces te explica, claro, que tú cuando haces algo, energéticamente dejas una impronta, eso tiene una consecuencia que no somos conscientes y cuando nos viene la consecuencia nos relacionamos con esa acción que hemos podido hacer en un momento determinado. Llámalo karma, llámalo como lo quieras. Pero todo eso, ¿qué pasa? Que todo eso está funcionando en automático, olvidado de lo que eres. En el momento en que tú empiezas a tomar conciencia de quién eres, te empiezas a dar cuenta que tus acciones tienen unas repercusiones y de cómo tú puedes controlar todo ese poder inmenso que tienes para gestionarlo a tu favor. Y no inconscientemente en tu contra. Como ocurre la mayoría de las veces, porque cuando tú al final, si yo tengo la capacidad de autosanar, es porque yo tengo que ver con la enfermedad. Yo tengo que ver. Entonces, no sé cómo coño favorecí o acepté unas informaciones o algo que me genera una enfermedad. Claro. Puede que haya sido una aceptación inconsciente de un patrón mental que me viene del clan, a través de que es lo normal, ¿no? O alguna información que me viene por una experiencia que no he podido integrar, que es lo más habitual. Pero si yo tengo la capacidad de autosanación porque he visto que lo puedo hacer, entiendo que yo tengo que ver. Entonces yo soy el protagonista aquí, yo soy aquí el jefe del cotarro. Claro. Y sí puedo pedir ayuda, pero si el que me va a pedir si el que me va a dar ayuda no me cree. ayuda a recordar esto también, y dices, mira, yo esta es la herramienta con la que funciona y se me da bien. Te la puedo ofrecer. ¿Crees que te puede ayudar? Yo creo que sí, pues venga, vamos. Ya, pero yo creo que un médico hoy en día nadie va a arriesgarse a eso, ¿no? En la medicina oficial hay gente vocacional que intenta hacer algún pinito que otro, pero nada, es prácticamente imposible. Luego también el sistema se ha encargado de que la gente que tenía una vocación real por su estructura energética, por su misión de vida, por su misión ánica de hacer algo relacionado y que quería canalizar a través de la medicina, como yo y como otra gente, se ha encargado de que mucha de esa gente no llega a la carrera de medicina, poniendo una media alta, punto. Yeah. Porque en la carrera de medicina nadie te hace ningún tipo de examen psicológico para ver qué grado de empatía tienes, cómo te desenvuelves con alguien que está sufriendo. Nadie te hace eso. Simplemente entras por tener la media alta. Entonces, ¿qué pasa? Que entra mucha gente que no es vocacional. Ya. Yeah. ¿Y tú crees que eso está hecho queriendo así por eso? ¿O porque lo que dicen que es como que hay mucha gente y realmente por eso sube la media? Está hecho mala hostia. Yeah. Yo creo que también, ¿eh? Está hecho mala hostia. Y sabiendo ahora lo que nos has comentado, ¿tú crees que aún así, independientemente de que el médico sepa que hay maneras de sanar a la gente que no sea solo con medicamentos, hay presión para prescribir medicamentos a los pacientes de manera automática, o es más una decisión propia del médico? Pues yo creo que lo que estamos viendo es una consecuencia de todo lo que se ha hecho estos últimos 100 años. Entonces tampoco al médico hay que presionarle demasiado, porque la dinámica en la que él ha entrado consciente o inconscientemente es una dinámica de tengo poco tiempo para ver. Si soy vocacional me puedo implicar más, si no soy vocacional no me voy a implicar nada.
Yeah. Entonces, pues mira, yo, el que no es nada vocacional, ese, mira, yo hago mi horario, estoy aquí de 9 a 3 o lo que sea, me voy y paso. Y ya está. Y tengo 5 minutos, pues 5 minutos. Cumplo con lo que me En vez de dicen. 15 o 20 minutos, 5 minutos, igual, venga, pipa, me los quito todos de encima y venga, recetita. Entonces, la propia dinámica en la cual te someten para aceptar, esa dinámica que quieren que aceptes mientras haces la carrera, mientras haces la especialidad, al final la mayoría de la gente sale con esa dinámica y no se plantea nada. Entonces, bueno, no es difícil, cuando ya le tienes a la persona dogmatizada prácticamente ya la tienes. O sea, no tienes que insistir en que... Lo que sí insiste el sistema es en asustarte si te sales de los protocolos. Eso sí le interesa al sistema. Que tú no te salgas, no mees fuera del tiesto. No tengas el criterio suficiente para tomar decisiones. Porque tú tienes mucho poder como médico, pero tú tienes que estar sujeto, como toda la humanidad, como el resto de la gente también, a otro principio de autoridad. Lo que se te diga... tienes que acatarlo y no plantearte nada porque lo dicen, te lo venden no como un principio de autoridad militar, pero sí científico. Es decir, hay unos expertos por ahí arriba que son los que saben y son los que te dicen lo que tienes que hacer por el bien común. Claro. Que eso tú eso lo aceptas porque te lo crees, a la mayoría de la gente se lo cree. Lo que pasa es que estamos llegando ya a unos momentos en los que es tan descarado todo y es todo tan arbitrario, tan absurdo, que a pesar de que lo estás viendo, pues ahí es donde ya mucha gente se está empezando a mosquear, pero aún así le pesa mucho lo que hemos hablado antes, por un lado, y también no solamente el que te critiquen o el que te excluyan, sino el que puedas tener problemas laborales o te puedas echar el trabajo, te abran un expediente o lo que sea, ¿no? Sí, porque encima todo el tema esto de los estudios científicos es algo para coger con pinzas, ¿no? Porque realmente alguien puede hacer que un estudio científico avale lo que está o lo que tenía intención de promover, ¿no? Te quiero decir, no es tan difícil hacer que un estudio científico encaje con los objetivos que yo quiero implantar, ¿no? Para nada difícil. Es más, si un estudio científico... Si el científico es honesto y te da un resultado y no lo va a modificar, el que pone la pasta, si no le interesa, no va a publicar ese estudio. Claro. Así de fácil. Así de claro. Entonces, si yo hago un estudio doble ciego y voy, a uno les doy un fármaco, a otro les doy azúcar, les doy el placebo, que es otra manera de hablar de nuestro potencial de autosanación, y en el estudio resulta que los que han tomado placebo han mejorado más clínicamente que los que han tomado el fármaco, ese no lo voy a sacar. Y si han mejorado más los que han tomado el fármaco que los que han tomado el placebo, no te digo, oye, mira, estos aunque hayan sido menos, pero estos han mejorado clínicamente. No, te digo, mira, como han mejorado más con el fármaco que con el placebo, ya está, el fármaco funciona para esta enfermedad, porque a estos enfermos, pero los que han mejorado con el placebo, claro, igual han mejorado muchísimo más con el placebo, pero como esto demuestra que ha mejorado un poquito, ya es suficiente para lo que no introducirlo, tiene son ¿no? estudios, por ejemplo, que es otro tema muy interesante para estar hablando horas, sobre el placebo y el nocebo. Es decir, ¿por qué funciona un placebo? O sea, ¿cómo funciona el efecto placebo? Porque el propio sistema te admite que hay gente que tomando un placebo, un azúcar, lo que sea, que no sabe lo que está tomando, se está tomando el fármaco, se está tomando el azúcar, hay un control posterior, pero nadie sabe lo que está tomando. Entonces, de 100 personas, imagínate, 100 depresivos, a 50 le dan un placebo y a 50 le dan el fármaco que quieren sacar al mercado. Y dicen, como de los 50 que han tomado el fármaco han mejorado 35, y de los que han tomado el placebo han mejorado 10 o 15, como han mejorado más con el fármaco, está claro que ese fármaco tiene eficacia más allá del placebo. Pero a mí explícame los 10 o 15 que han mejorado con el placebo, cómo lo han hecho. Pero explícamelo de la misma manera que tú exiges a los demás que te expliquen las cosas. Es decir, dime la cascada de reacciones biológico-bioquímicas, dónde ha empezado el efecto placebo, a qué nivel y cómo ha hecho que este paciente mejore su sintomatología. Porque no me vale que me digas a sugestionar. Bueno, pero explícame esa sugestión, cómo se da. Es que eso es una evidencia del poder de la mente, Y ¿no? luego ahora te cuento otra cosa, que tampoco la gente se da cuenta. El placebo, o el azúcar, vale para todo. Porque cualquier fármaco que van a sacar va encaminado a una enfermedad de una sintomatología concreta, pero el azúcar es la misma. Yeah. Si me mejoran un porcentaje
con el placebo del que tiene la artritis reumatoide y me funciona igual, con el que tiene la fibrosis quística y me funciona igual, con el que tiene el colon irritable y me funciona igual, con el que tiene... Está funcionando para todas las enfermedades. O sea, es más poder de la mente, ¿no? Entonces, si tenemos algo que nos está funcionando independientemente de los síntomas que tengas, Claro. ¿por qué no me lo investigas? Hay algo detrás. Eso no vas a encontrar ninguna investigación, porque ahí no van a meter dinero para investigar eso, porque primero no hay negocio. No hay dinero. Entonces lo que interesa es, no tengo más remedio que aceptar el placebo, pero hago un juego de trilero para que el efecto placebo tú lo deseches y lo veas como algo, el azúcar, sea mejor, se ha sugestionado y ya está, pero lo importante es que el fármaco funciona. Ya. Y no pongas tu atención en la pregunta de decir, pero explícame cómo lo han hecho los del placebo porque tengo una duda ahí, no me lo explicas. Y no hay ninguna explicación Oficial ninguna. Vale. Yo no he encontrado. Sí he encontrado gente que lo ha enfocado desde una visión holística, evidentemente. Claro, es espiritual, ¿no? Es Pensar. Somos capaces de generar una realidad, somos capaces de... Nuestro cuerpo biológico está continuamente recibiendo la información del mental y del emocional. Eso de entrada. Entonces, el sistema te vende que la mente la genera el cerebro. Vale. Pero luego hay una gran contradicción, porque si mi mente me sugestiono y genera un efecto placebo, entonces ¿cómo es posible que algo que está creado por el cerebro tenga luego poder sobre el cerebro? Sería al revés. Si yo me sugestiono y cambio mi biología, la mente controla el cerebro, el sistema nervioso central y el cuerpo físico. No está generada por el cerebro, es imposible. Si lo está controlando, no puede estar generada por algo que lo está controlando. Claro. Es decir, si mi cerebro genera eso, es mi cerebro el que debería estar por encima. Pero, ¿qué dice la epigenética? Que cuando tú piensas de una manera determinada repetidamente, que es habitual, depende qué pensamientos, qué ideas, qué sistemas de creencias se están continuamente moviendo a nivel mental, eso estimula unas rutas u otras rutas del sistema nervioso central. Eso impacta en el sistema endocrino y las hormonas que se liberan a sangre no solamente llevan su principio químico, sino que van impregnadas de una información energética. Cuando la célula lee esa hormona, llega a la célula va a fabricar proteínas. Manda una copia, saca una copia del ADN, lo manda a los ribosomas y genera una proteína. ¿Pero qué proteína va a fabricar? No es lo mismo si eres un optimista compulsivo, si eres un pesimista compulsivo. Eso es lo que demuestra la epigenética. La epigenética te está diciendo que el cuerpo biológico responde a lo sutil. Y hablando de entrada a la información a que lo le metemos, mental, ¿no? y a lo emocional de entrada. Increíble. Luego ya, si quieres añadirle que eso mental y emocional, además, está impregnado lo mental, lo emocional y lo físico por una energía que lo impregna todo, una energía a la fuente de Dios, llámalo como te la gana, eso ya es lo que a algunos nos completa el cuadro y tenemos nuestra evidencia. Pero ya, aunque no llegues ahí, solamente entendiendo que hay una estructura sutil que controla la más densa, ya dices, no me puedo quedar solo mirando la parte densa, porque además el ADN, que nos lo están vendiendo como que es algo determinista y que si tienes este gen vas a desarrollar no sé qué enfermedad y que como tienes el gen estás jodido, sin embargo hay gente que tiene el gen no desarrolla la enfermedad y otros que tienen el gen y desarrollan. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en cómo vives la vida, porque la epigenética te lo explica muy bien y podemos ir más allá, porque al final el ADN, como ya hay muchos biólogos que están en esta línea, el ADN es mucho más plástico de lo que nos han contado. El ADN se adapta a las circunstancias ambientales. Y eso se ha visto desde hace tiempo con insectos. ¿Un pequeño ejemplo? Hay insectos que, por ejemplo, desarrollan en vez de 2 alas, 4 alas cuando las sometes a un estrés en unas condiciones determinadas. Claro. Pero eso es como la evolución, ¿no? Efectivamente, ¿pero qué has hecho? Sí, pero es en poco tiempo. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te adaptas a las condiciones. Al entorno. Y tu ADN se va a adaptar a esas condiciones. Es decir, Claro. se puede modular. No es algo rígido.
no es algo que vienes con esta dotación genética y ya está. Que eso es lo que nos han dicho hasta Que ahora. es lo que te quieren vender ahora. Y ya hemos llegado al esperpento absoluto de gente que yo he visto, o informaciones que me llegan, de gente que le dice, como tú tienes este gen y vas a desarrollar esta enfermedad, te operamos directamente de las consecuencias y te operan no sé qué. Bueno, eso ya es auténtico disparate. Claro. Pero la gente lo acepta. Porque estás anteponiendo algo que probablemente igual nunca sale, ¿no? Y ahí es donde nos están llevando a un extremo que la parte buena que tiene es que puedes espabilar un poco más fácil, porque cuando ya te llevan a ciertos extremos, o espabilas o te metes en un pozo, vamos, en el que es muy difícil salir. Porque ahí luego podríamos abrir otro melón que daría para otro podcast también, que es el tema de que a raíz de tener cierto ADN, ¿no? Y que pensar que a raíz de esos genes se pueden producir ciertas enfermedades, lo que ahora está empezando a hacerse es la modificación, ¿no? De ciertos genes para evitar esas cosas. Efectivamente, ese es el siguiente paso que el sistema está vendiendo. Y te diciendo, tienes este gen, estás jodido, y entonces la única manera va a ser meterte a un tipo de pinchazo, a algún tipo de acción, de meterte una ARN o meterte cualquier cosa en el cuerpo para modificar eso. Y ahí es lo que te vayan a meter. Ya. Entonces, a ver. Desde luego no va a ser algo para favorecer tu reconexión con los cuerpos sutiles y con tu alma. Más bien va a ser algo para cortar la conexión que tienes con los cuerpos sutiles y ser más dócil, más sumiso y más obediente. Y no hay manera de demostrar eso, de que un pinchazo como tal es capaz de hacer pues que tu conexión energética deje de fluir. Sí. Si tienes capacidad de capacidades naturales desarrolladas de sentir en el cuerpo energético del paciente dónde se están produciendo las anomalías, se puede ver. Pero tú ¿cómo me lo demuestras a mí? Como te lo vemos a ti, pues la única manera de demostrarlo por evidencia clínica es cuando tú vienes con los efectos secundarios de eso, porque claramente has dicho, me he hecho esto y a partir de ahí he caído en barrena, que es cuando más fácil es pillarlo, tal vez los efectos empiezan a aparecer más tarde, y tú deshaces ese efecto. Pero claro, el tema es que aunque esos efectos se puedan dar, nosotros tenemos la capacidad y la potencia de merendárnoslo todo. Entonces, si tú vienes abierto mentalmente, empoderado y dices, mira, yo no sé esto de dónde me viene o sospecho de dónde me viene, pero esto no va a poder conmigo, y tú es una certeza que tienes una sensación de decir, yo salgo de aquí, estoy convencido que avanzo y me quito esto y me pongo bien, sales. El apoyo que te pueda dar yo o te pueda dar otro es solamente un aumento de potencia a esa decisión tuya que ya ha puesto en marcha un proceso interior. Hombre, pero, hostia, sí que es verdad que en situaciones así, lo que un médico te pueda decir, yo creo que puede también hacerte cambiar esa opinión. O sea, te quiero decir, yo si estoy mal en una situación de tal y me viene un médico que me dice que manteniéndome positivo y creyendo puedo ser capaz de pasar esa enfermedad, lo voy a pensar más que si el médico no confía, ¿no? Si el médico te habla más que lo mental y lo emocional, que siempre se tuvo en cuenta en medicina hasta el siglo XIX, tiene mucho que ver con lo que te está pasando, o por lo menos es un factor a tener en cuenta, y que por ahí hay que meterte, cuanto más mires hacia adentro y más intentes resolver conflictos o lo que sea, abres una puerta interesante para poder solucionar, porque ahí están las verdaderas causas. Porque al final el cuerpo biológico, cuando expresa algo, lo expresa en base a una información que recibe, si exceptuamos cuando recibe un traumatismo directo. Claro. Entonces, si yo estoy expresando biológicamente algo, esa expresión biológica tiene detrás una información que no sé de dónde me viene, pero que podría acceder, o aunque no acceda a esa información, puedo poner en marcha mecanismos de compensación. Porque también muchas veces esa información ya está solucionada, y lo que vemos es la parte final de cómo el cuerpo biológico está como drenando esa información. Entonces hay muchos, por ejemplo, procesos oncológicos pequeños de inicio, que esto se decía incluso en la carrera de medicina cuando estaba yo, que había muchos procesos que se inician pero se deshacen solos porque tu sistema inmune y tienes la capacidad de corregirlos. Realmente, a día de hoy yo lo veo como que son la fase final de limpieza. Claro, si sigue esa información llegando al cuerpo biológico, el cuerpo biológico entonces sí que va a seguir expresando eso.
Si yo me quedo mirando en lo biológico, machaco la zona biológica con todo lo que te puedes imaginar, la quemo, la intoxico, la machaco, la destrozo el sistema inmune, y la información que está generando eso sigue llegando, pues no, nada. Ya. Porque al final, en cuanto, por ejemplo, a la patología oncológica, yo cuando estaba estudiando la carrera de medicina, la estadística era que 1 de cada 5 personas acabarían desarrollando un proceso oncológico en algún momento de su vida. Era la estadística que había entonces. 1 de cada 4, 1 de cada 5. A día de hoy, después de 30 años de investigaciones, de un montón de dinero que se han llevado las farmacéuticas para estudios sobre quimioterapias, no sé cuántas, resulta que te dicen que ahora mismo 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres desarrollará un cáncer en eso. Entonces, yo creo que muy bien no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo muy bien porque seguimos negando factores que están influyendo en lo biológico y a nivel oficial se quiere sin querer aceptar. Por eso cada vez más fácil que la gente se salga y busque, por lo menos se abra. Consiga lo que consiga, se abra. Porque claro, cuando tú te abres a más cosas, dices, coño, esto me resuena más. Y empiezas a ver que lo biológico, al final, es una consecuencia de otras cosas. Que sí, y que están contigo. Y que tú tienes que ver con ellas. Que no te ha venido la enfermedad por ahí. Cuando te dicen un diagnóstico, te ponen un nombre, te identificas con eso, que es algo externo a ti, que tú no puedes hacer nada. Pues ya estás jodido. Y probablemente haya cosas que hagas tú que hacen que esa enfermedad se produzca, ¿no? Claro, imagínate que yo qué sé, te puede venir inconscientemente, pero desde un conflicto que tengas no resuelto, de una experiencia que hayas tenido, algo transgeneracional, porque a veces también nos llega a un nivel energético, por linaje materno, por linaje paterno, patrones de comportamiento, formas de ver la vida que pueden ser dañinas, y nosotros inconscientemente hemos aceptado esa forma de ver la vida porque nos han educado así. Y ahí es muy curioso, como por ejemplo, ves un patrón de comportamiento en una persona ante una situación concreta o ante una experiencia concreta, que es la misma manera de reaccionar que tenía su padre y la misma manera de reaccionar que tenía su abuela. Qué Entonces, curioso. ves eso y dices, ostras, claro, igual que mi padre, igual que mi abuela, claro, pero hay una información detrás que te está haciendo reaccionar así. Entonces, a veces en el clan también tenemos cosas que no están resueltas. Y a veces también tenemos cosas que traemos de vidas anteriores que no están resueltas y que se pueden manifestar en esta y que las podemos solucionar. Las podemos solucionar todas. Pero tenemos que ser conscientes de quiénes somos. Ese sería el resumen de todo. Claro, eso es un proceso en el que empiezas rompiendo la cosmovisión que te vende el sistema y vas avanzando en reflexionar sobre informaciones que recibes, experiencias que tienes que te nutren sobre ese camino y dices, sí, por aquí voy bien, porque esta experiencia me está diciendo que, oye, que esto está ahí, es real. Esto tiene más peso que lo que me dice mi médico de atención primaria. Entonces, al médico de atención primaria ya no le da igual. Y llega un momento en el que cuando tiras por ahí dices, ya, ¿para qué voy a ir al médico de atención primaria si lo que me va a decir no lo voy a hacer? Porque a mí lo que me está funcionando es esto. Esto ya no me está funcionando. Entonces no tiene sentido seguir por ahí. No tiene sentido. Entonces yo soy coherente con lo que me está pasando, con mi evidencia clínica. Claro, si no llegas ahí, solamente lo intelectual no sirve. Es decir, las ideas te pueden resultar interesantes, pero para que esa idea genere un efecto en tu vida, en tu psique, en tu cuerpo físico, eso hay que llevarlo de alguna manera a la práctica. Vale, una pregunta que te quiero hacer yo, porque es que se habla mucho cuando la gente habla de conspiraciones de la farmacéutica y tal, porque si ya nos están privando de nuestro poder de autosanación y tal, o sea, eso de que hay fármacos que no se sacan al mercado porque no hay un interés económico a pesar de que salvaría muchas vidas, ¿es cierto? Porque es que, hostia, nos quitan lo de autosanación, nos quitan fármacos que podrían salir al mercado, que podrían sanarnos. Hostia, esto todo te hace pensar que te quieren enfermo. No sé yo si... Efectivamente. Has llegado a la misma conclusión que llegué yo hace tiempo. Al ser humano interesa que esté enfermo para que no fácilmente desarrolle todo el potencial que tiene. Lo que pasa es que eso ahora mismo, por otros condicionamientos, porque eso sería para otro podcast, hablar sobre la influencia de los planos dimensionales, de por qué hay una élite económico-financiera, quién ha apoyado a esa élite económico-financiera, entidades de otros planos dimensionales, en fin, ahí hay otra historia, mucho más de eso que conspiran y qué tal. Eso está cambiando.
Y lo que vamos a ver en estos años que vienen ahora es claramente una división en dos paradigmas. Entre la gente que se va abriendo a esto y que cuanta más experiencias tiene, que es lo que ahora se va a acelerar, va a ser más fácil, más se mete, y el que no quiere saber absolutamente nada de recordar que somos seres espirituales encarnados. Esos son los que van a acabar, para mí inevitablemente es lo que tú dices. Esos entran en una dinámica de estar enfermos y tal. Hay que entender que en los últimos 100 años, con esta medicina que se nos quiere vender, estamos en un momento en el que nunca ha habido tantos enfermos crónicos. Jamás ha habido tantos enfermos crónicos. Están saliendo enfermedades en jóvenes que no existía hace 50 años, ¿no? Hay una controversia también con parte de los medicamentos que ya sabes tú, vamos a hablar con cuidado, se pinchan y generan una supuesta protección inmunológica. Vamos a hablar también con cuidado cierta palabra, que es estos niños que tienen un comportamiento raro, que empieza con A, de AUT y SMO, Sí. para que Hicimos un podcast aquí sobre ello. Bueno, pues hemos pasado en unos cuantos años, en unas décadas, de 1 de cada 10.000 niños autista a 1 de cada 36. Increíble. Entonces, no podemos quedarnos pensando que, por un lado, la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de esto, más todo lo que nos están poniendo, no tenga nada que ver. Es que ya no es solo lo que podrá, o sea, porque ya está en el consumo mismo de alimentos, ¿no? En el consumo de agua y todo, que eso ya sí que es un poquito ya meterse más en tema, porque yo he oído que hasta el agua tiene, no sé, tiene flúor, tiene cosas que realmente no nos vienen bien. Incluso los alimentos que nutricionalmente no son lo mismo que hace 30, 40, 50 años. Sí. Sí. Entonces están generando un caldo de cultivo que es que... Si lo resumiéramos un poco sería, por un lado, ocultar la información que te libera a nivel intelectual, toda esa información de lo que somos de verdad a un nivel intelectual. Lo siguiente, evitar que experiencies y sobre todo evitar que pienses que la experiencia es más importante de lo que crees. Y esto lo han hecho de una manera muy inteligente durante muchos siglos. Date cuenta que al principio con lo que se controlaba la gente era con las religiones, hace siglos, y ahora es con la ciencia. ¿Qué tienen en común los dos? Cuando se ha controlado con las religiones, se te ha vendido un esquema intelectual religioso. Se te ha hablado que había un Dios creador, no se te podía negar en aquel momento porque la gente creía que había un trasfondo espiritual en la vida, pero te decían, Dios está fuera de ti. Entonces meten al sacerdote en el medio, el intermediario. Tú eres la materia, lo humano, y lo otro está fuera de ti. Y yo en el medio soy el interlocutor, el que entiende eso, porque tú no puedes entenderlo. ¿De qué desvisten a la religión que podría ser lo útil que podría darle al ser humano? La experienciación directa del misticismo religioso. Es decir, que tú puedas experienciar a Dios, porque Dios está impregnándote. Claro. Entonces, te dejo con un esquema mental que tienes que aceptar de lo que es Dios y de cómo funciona el mundo, y te lo tienes que creer porque te lo dicen los intermediarios de Dios. Cuando pierde fuerza, deciden quitar las religiones, meten a la ciencia, y la ciencia ocupa el lugar que ocupaba antes la religión. Cambian al de la sotana negra por el de la bata blanca. El de la bata blanca te dice exactamente lo mismo, pero él te dice como lo energético, como lo Dios, y eso no se puede demostrar científicamente. Claro. Eso no existe. Lo mío Entonces, lo único que tienes es la materia y lo que eres. Eso es lo único que tienes. ¿De qué está desvestida la ciencia, el método científico, al igual que las religiones estaban desvestidas de la experienciación? De integrar el efecto de lo subjetivo en el experimento objetivable. Si yo pongo una atención con una intención de alguien en un experimento, cambio el comportamiento de las ratas de laboratorio, esto está comprobado, porque ya está comprobado por la física cuántica desde hace tiempo que si yo pongo un observador viendo cómo unos electrones se disparan contra una pantalla para registrar su comportamiento, no se comportan igualmente, algunos se comportan como partículas y otros como ondas electromagnéticas. El electrón tiene esa capacidad, curioso.
Pues cuando pones un observador, alteras el número de electrones que se comportan como onda electromagnética y no como partícula. Por lo tanto, si yo con mi atención, con lo subjetivo, estoy modificando algo objetivable, yo tengo que ver con lo que estoy experienciando. Eso explicaría por qué un mismo experimento a alguien le puede salir A y a otro le puede salir B. Claro. Y ha repetido los mismos patrones. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta cómo estás influenciando tú, qué expectativas tenías tú y cómo ves la vida y las cosas tú. Hostia, entonces es todo subjetivo realmente, ¿no? ¿Somos co-creadores de realidad? Hostia, pero me parece lo que me acabas de decir increíble, ¿eh? Que solo por el hecho de observar, ¿no? Hay un experimento que a la gente el que vea esto, si le interesa, el experimento de la doble rendija, que lleva muchos años, que lo miren en YouTube, explica muy bien este experimento. Claro, si yo con mi atención modifico el comportamiento de un electrón, estoy alterando el átomo. Claro. Estoy alterando el comportamiento de la molécula. Estoy modificando la célula, el tejido, el cuerpo físico. Y por tanto todo el y estudio. Y el cuerpo energético y el universo. Buah, increíble. Entonces, claro, no puedes utilizar el mismo patrón de sanación para las mismas personas nunca, porque cada una de esas personas es un mundo, tiene un entorno diferente, claro. Tiene unas creencias diferentes, piensa de manera distinta. Efectivamente. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Volviendo al hilo de antes, nos quieren enfermos. Es verdad que han evolucionado mucho en intoxicarnos a través de medicamentos, a través de productos inmunológicos, de pinchados, a través de meter porquerías en las comidas, en el agua, en el cielo. Hasta Pero la última línea de defensa que va a intentar sostener el sistema es: no le va a importar tanto que empieces a aceptar y darte cuenta de todo esto mientras sigas dando tu poder fuera. Es decir, mientras sigas pensando que eso sí que tiene un efecto contra ti, pero tú puedes desarrollar perfectamente la capacidad de transmutarlo todo. Yeah. Entonces, mi línea de investigación y mi línea de experienciación y evidencia clínica va sobre todo en ayudar a la gente a tener experiencias en mi consulta, pero luego también a que ellos sigan experienciando a su nivel todo esto de alguna manera para darle a lo intelectual una base experienciable y que las experiencias que tienen ellos, visuales, sensitivas o lo que sea, que ahora será para enrollarlos mucho ahí, eso les permite ir limpiando cualquier cosa que les pueda estar. Es decir, si tú eliminas realmente la creencia en tu cuerpo mental de que esto te puede hacer daño, eso no te puede hacer daño. Yeah. Lo que pasa es que esas creencias están muy bien colocadas en el inconsciente mental del ser humano. Entonces, a nivel individual se puede romper todo eso, pero es una labor progresiva y en la que hay que ser muy constante y en la que hay que echarle huevos y tener valor para seguir adelante. Lo que pasa es que ahora, estos años que vienen, todo esto va a ser como mucho más fácil para el que quiera ponerse a ello. Porque mira, yo hablé esto con un chico, un amigo mío que estudiaba medicina, y él me daba la respuesta de que se sigue ciertos patrones establecidos ya en la medicina porque no es sostenible dar un... O sea, diagnosticar a cada persona individualmente, ¿no? Llegar a saber todo sobre esa persona, el entorno, pensamientos, consumo, todo, como que eso no es sostenible en el tiempo para toda la sociedad, entonces que por eso se siguen unos patrones generales. No sé si esto también es una excusa, ¿no? Es una excusa porque lo que estamos hablando se puede aplicar a muchísimas escalas. Yo siempre recuerdo una experiencia que me contó un paciente de La Rioja, que vino a mi consulta hace años, que cuando él era pequeño, él era veterinario, estaba ya a punto de jubilarse, o sea, ya tenía sus años, y cuando él era chico, cuando era joven, conocía al médico del pueblo, al médico de toda la vida. Y entonces el médico de toda la vida, en una semana le aparecieron 3 hermanos de la misma familia. A uno le diagnosticó de gastritis, otro de lumbalgia y otro de migraña. Ahí está lo que dice tu amigo. Vale, muy bien, pones un diagnóstico, ¿de acuerdo? Pero ¿qué hizo este hombre? Cuando vio al tercero de los hermanos, cogió el teléfono y llamó a casa de la madre de los 3 hermanos. Le dijo: fulanita, ¿qué coño pasa en casa?
Ay, es que hay una herencia que están mis hijos a tortas con la herencia. Digo, vale. Esta tarde a las 8:30, cuando yo acabe las visitas, me voy a plantar en casa. Que estén tus 3 hijos en casa. Fue allí y les dijo a los hermanos, ahora mismo delante mío vais a solucionar este problema. Y hasta que no lo solucionéis yo no me marcho. Cuando los hermanos solucionaron el problema y llegaron a un acuerdo, el médico se marchó. 2 semanas después, cuando volvió a ver a esos hermanos en la consulta, ya no había migraña, ya no había lumbalgia, ya no había gastritis. Si hoy hubieran ido donde tu amigo, uno estaría tomando omeprazol toda su vida para el estómago, el otro estaría tomando antiinflamatorios y si no se le quita el dolor, acaba la unidad del dolor, y el otro hubiera estado tomando en el neurólogo haciendo experimentos sobre fármacos para las migrañas, porque él es una migraña. Yeah. Esta es la diferencia. Entonces, a una pequeña escala se puede hacer. De acuerdo que hoy en día tú no puedes saber la situación, pero está claro que influye. Claro, es que una cosa es resolver el problema. Está claro que influye. Si está claro que influye, tú no puedes obviar eso, no puedes esconderte diciendo que eso. Claro que lo que intento decirte es verdad que si yo tengo un diagnóstico puedo maniobrar sobre el diagnóstico, de acuerdo, pero tú, ese diagnóstico te está hablando de lo que está ocurriendo a un nivel biológico y bioquímico en ese paciente, en eso estoy de acuerdo, pero ¿eso es causa o consecuencia? Porque si yo tengo una congestión de vesículas, si tengo una gastritis, si tengo un problema en el colon, si tengo un problema respiratorio, si tengo una arritmia cardíaca, ¿eso es causa o consecuencia? Si yo afronto situaciones que tengo sin resolver, que me perturban, las afronto con coraje o valentía, las intento resolver y veo que físicamente hay un cambio, entonces lo físico, lo biológico y bioquímico es más consecuencia que causa. Claro. Evidentemente, si me caigo y me rompo el brazo, pues evidentemente tiene un trauma físico. Es lo que hay. Bueno, que aún así, a nivel metafísico energético, tampoco será casualidad que te caigas y te rompas el brazo, y no será casualidad que te rompas el derecho o el izquierdo, pero te has roto el brazo, te lo has roto, vas a urgencias, lógicamente, vale, una caída y una fractura. Pero cuando aparece algo inflamatorio, algo oncológico, algo de cualquier cosa, ahí hay algo que tú estás expresando a un nivel biológico, pero también lo estás expresando a otros niveles. Si no tienes en cuenta esos otros niveles, estás cojo. Claro. O sea, una cosa, o sea, lo que hay que hacer es resolver el problema de raíz y lo otro lo que hace es tapar el problema, ¿no? Efectivamente, digamos que tanto la medicina, la psicología oficial y los veterinarios también, que es un copia y pega de lo que se ha hecho en medicina, con los animales, hacen lo mismo. Es decir, tienes un síntoma, te medico para tratar el síntoma. El psicólogo te da herramientas para controlar esa... Y el veterinario con el perro hace lo mismo que el médico con la persona. Entonces, eso también, si te das cuenta, es un fractal, un correlato de lo que a ti desde pequeño se te estimula en el colegio. No afrontes, obedece y ya está. Es decir, no experiencias, porque si experiencias y si afrontas un problema, lo puedes superar. ¿Y sabes qué pasa cuando lo superas? Que te das cuenta que puedes. Y eso te da un subidón. Y eso hace que estés mejor. Y que cojas más fuerza, más Y confianza. eso hace, además, que te desaparezca un síntoma. Yeah. Entonces, me puedo quedar sin afrontar tapando los síntomas con medicamentos o puedo decidir ir más allá. Si decido avanzar de corazón y estoy dispuesto, encontraré las personas adecuadas que me ayuden y entenderé que estoy en un proceso. Porque el sistema lo que te quiere es pasivo. Por eso la medicina actual, los pacientes son pasivos. Voy a lo que me diga el médico, a ver qué me dice el médico, a ver qué dicen las pruebas complementarias. ¿Esto qué es? Si tú eres el que tiene que decidir. Yo todavía en la carrera de medicina, cuando lo hice, todavía se hablaba, ya eso no se dice, que no había enfermedades, había pacientes. Eso no se está aplicando. Y que el médico propone y el paciente dispone, que tampoco se está aplicando. Porque cuando un paciente decide no hacer caso a lo que dice su médico oficialista, ya le están tirando de loco, de pirado y no sé qué. ¿Dónde está el respeto a un ser humano que ha ido a pedir ayuda, pero ha decidido que, mira, te agradezco mucho esto que me dices, pero a mí no me resuena, voy a pedir otra opinión o voy a hacer otra cosa?
Cuando el médico lo que debería de estar, si es vocacional, es haz lo que creas que tienes que hacer y si te mejora por allí me alegraré por ti. ¿Y tú crees que, o sea, entonces el origen de casi todas las enfermedades son a raíz de, pues de problemas, estrés, ansiedad, problemas con el entorno y no tanto como lo que se cree de, pues he pasado por, yo qué sé, he estado donde no tenía que estar y me ha entrado o sea, porque claro, o yo por lo menos lo que pensaba hasta ahora era que cuando me ponía enfermo era pues porque ha entrado algo en mi organismo que me ha provocado eso y no el haber discutido con mi colega, llevar 3 días dándole vueltas a la cabeza, pero entonces es todo lo contrario, ¿no? Es más probable que sea a raíz de algo así que algo que haya entrado en mi organismo, ¿no? Un poco de todo, ¿no? Sí, de entrada, yo personalmente ya hace años llegué a una conclusión y cada vez lo tengo más claro. En principio, se nos han vendido enemigos por todas las esquinas. Ya desde finales del 19, curiosamente también, con las teorías de Pasteur, se acepta la teoría microbiana en contra de la opinión de todos los médicos del 19. O sea, es curioso como alguien que era un químico industrial plantea unas ideas que luego se recogen y se desarrollan. Y eso se impone sobre la visión de la gente que veía pacientes todos los días en su consulta. Pasteur no veía pacientes. Pasteur solo vio que había microorganismos en tejidos enfermos, pero no podía demostrar que esos microorganismos eran los causantes. Claro, igual que hace 5 años que quien tomaba decisiones no era quien tenía que tomarlas. Entonces, hemos aceptado cosas y estamos funcionando sobre una aceptación que no hay un replanteamiento real sobre si eso es así o no. Yeah. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú te metes ya a un nivel más sutil, a nivel de metafísica y energética, te das cuenta que si tú en tu cuerpo mental, que está en un plano más sutil que tu cuerpo físico, por lo tanto controla el físico, si tú en tu inconsciente mental tienes una aceptación de que en cualquier momento puedes tener un tipo de enfermedad concreta, puede aparecer. Pero si no lo tienes, no va a aparecer. Ahora bien, imagínate, tú tienes una aceptación de que lo normal en el invierno es coger catarros, ¿vale? Pues puedes tener perfectamente. Puedes tener perfectamente. Independientemente de que también es interesante ver cómo cuando tú en verano, ¿por qué no coges tantos catarros? ¿Qué haces en verano que no haces en invierno? Te mueves más, por lo tanto quemas más toxinas y limpias más, sudas más, eliminas. En invierno, ¿qué haces? Te mueves menos, sudas menos, a no ser que hagas sauna, como los nórdicos, por algo son las saunas, y comes más porque tienes frío. Al final, ¿qué pasa? Como te acumules de toxicidad por algún sitio, tu cuerpo a veces lo tiene que echar, entonces lo echa en forma de moco, lo echa en forma de diarrea, o pones con fiebre para licuar el citoplasma celular, aumentar la temperatura y que las porquerías que tu célula tiene que limpiar sea más fácil. ¿Y qué hacemos nosotros? Bajar la fiebre como subnormales. Qué buena. Porque como el cuerpo es tonto y sube la fiebre, pues es tonto. Muy buena. Nosotros estamos aquí para bajarla, que es lo adecuado. No vas a estar con disconfort. Hostia, es muy buena, ¿eh? O sea, entonces la fiebre es una manera de autosanarse del cuerpo y nosotros hacemos es le cortamos. Algo que el cuerpo empieza de una manera natural, y siempre ha sido así, y que además todos tenemos, por lo menos los que tenemos cierta edad, hemos tenido abuelos que te cuentan que cuando se encontraban mal, se pegaban una sudada de la hostia a la noche en la cama y al día siguiente se iban a trabajar. Eso hay que recuperarlo. Eso hay que replantearse por qué era así. Yeah. Ahora no es así. Entonces, bueno, hay muchos factores, pero bueno, no podemos hablar de todos aquí, pero más o menos hemos abierto un abanico de posibilidades que, bueno, están ahí y que cualquiera que quiera, con interés y con ganas, coger el toro por los cuernos y decir, voy a meterme a investigar más por aquí, a ver qué dicen otros biólogos, a ver qué dicen otros médicos, a ver qué dicen otros... Y bueno, y decir, bueno, pues ahora quiero probar no sé qué. Bueno, pues ahí tienes la opción de hacer tu propia investigación, tu propia experienciación y sacar tus propias conclusiones. Porque el ser humano, además, si algo tiene y se intenta anular en él, es la capacidad primero del sentido común, que ya abunda poco, el juicio crítico y la capacidad de llegar a conclusiones a través de las experiencias personales.
Si hay un tema en el cual yo no puedo tener una experiencia directa, pues tampoco voy a opinar sobre él. Y ves por la calle continuamente la gente hablando de temas en los cuales no tienen una experiencia directa. Están hablando por boca de la televisión, del periódico, del vecino del quinto, que se lo ha creído sin cuestionarse nada. Ni siquiera se dan cuenta que están defendiendo una postura de algo en lo cual no viven, no están allí. Situaciones en el mundo, en cualquier lado del mundo, conceptos como estos o como otros. Hay gente que te dice, no, porque eso es así, porque eso es una chorrada, porque eso no vale. Bueno, ¿tú qué sabes de eso? Ya, pero eso la gente te puede decir, vale, tampoco sé que la Tierra es redonda porque no la he visto nunca. Efectivamente, es otro planteamiento. Yo no tengo una experiencia directa de eso. Entonces, si a mí lo que me están poniendo en la tele, la foto que me dicen, y que fuimos, el año que yo nací, hace 55 años, se supone que fuimos con una cafetera hasta la luna. Aquello parece una cafetera, o sea, y en 55 años no me he vuelto a ir. No. Bueno, pues vale. Y que las imágenes esas de los tíos saltando ahí, bueno, te lo puedes creer, digo, bueno, pues vale. Pero Sí. bueno, hay otra manera de planteártelo todo. Y si no es verdad, de replantearte por qué lo están haciendo. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que es un tema de llevar un montón de dinero hacia las agencias espaciales porque todo ese dinero entonces ¿a dónde va? No sé. Te puedes plantear muchas cosas. Entonces, claro, hay momentos en los que, bueno, tú puedes tener, pero puedes ponerte a investigar. Hay gente que se ha puesto a investigar, hay gente que se pone a investigar y te dice, vamos a ver, vamos a hacer avistamientos a larga distancia. Si la curvadura es como dicen que es, pues desde, yo qué sé, desde el Mediterráneo, desde ciertos puntos del Mediterráneo, yo no puedo ver las Baleares. Y resulta que las veo. No sé. Sí, mil cosas. Hacer cosas que digas, oye, pues esto pone... Pero eso es lo interesante. Replanteártelo. Porque además, esa es la verdadera ciencia que han querido ocultar al ser humano. La ciencia se está replanteando todo continuamente. Replantéatelo todo, recuestiónatelo todo. Sé un ser humano real. No un borrego que dice amén a todo lo que le dicen y no se cuestiona nada. Si hablo de algo, intentar hablar de cosas que las cuales tú ya tienes hecha tu investigación, tu experiencia y tienes tus argumentos y los puedes defender, respetando los de los demás, pero yo puedo defender los míos y no dejo que me los pisen. No quiero imponérselos a nadie, pero tampoco voy a dejar que me los pisen. Una preguntita que te quiero hacer, antes de que que la iba a hacer antes, pero se me ha ido. Digo, si a nosotros nos han tratado de meter una medicina que a ellos les interesa, ¿cómo es posible de que no se hagan responsables de los efectos secundarios que estos provocan? Es que me parece increíble. Pero porque se la salvaguarda. Me estás obligando los últimos 4 años. a sanarme de la manera en que tú quieres, pero no te haces responsable de los efectos que pudiese provocar. Bueno, ya están en el prospecto los efectos secundarios que puedes tener, entonces tú te responsabilizas. Yeah. Lo que pasa es que hemos llegado a unos niveles en los cuales digamos, nos hemos saltado hasta lo que teníamos puesto como jurídico. Es decir, si yo me voy a poner un fármaco experimental, ¿dónde está el consentimiento informado que tengo que firmar? Que se me da. ¿Dónde está la receta del médico? Porque si es un fármaco, da igual que sea ingerido, subcutáneo, supositorio, da igual lo que sea. Si es un fármaco, está reconocido como fármaco. Si es un fármaco. Recetita. Nombre del médico, número de colegiado y firma. Consentimiento informado. Porque además es experimental. ¿Es posible hacerlo? Eso no se ha hecho en algunos casos recientes que hemos vivido. Eso es ilegal. Y los médicos, los estamentos médicos, no han dicho ni pío. Porque de primeras, yo, corrígeme si me equivoco, hasta lo que tengo escuchado, la simple aprobación de estos medicamentos solo ya lleva varios años como para que en tan poco tiempo sea posible. O sea, es que no sé hasta qué punto. Yo he oído que ha sido porque nunca en toda la historia ha habido tanta gente y se han destinado tantos recursos para que se lleve a cabo, pero ¿cuál es la realidad de aquí? Ahí es, cada uno tiene que decidir en qué creer, o lo interesante sería que cada uno se haga sus propias preguntas, pero cuando te anulan con el miedo, no piensas. Entonces, la gente está tan asustada con ciertos temas todavía que cuando ese miedo es estimulado desde fuera, la gente no razona.
O sea, pierdes la capacidad de razonar. Pero es literal. Me ha pasado a mí en mi familia, literal. Es literal. De ver la tele... Ahora tú imagínate que en este momento hay una mortalidad más alta que en el 2020. ¿Tú te estás enterando de los medios de comunicación? Nada. Bueno, pues ya está. ¿Hay una alarma social? No. Y justo 4 o 5 años después, que es lo que yo escuché en su día, que es cuando se empezarían a notar los efectos, ¿no? Y es verdad que nadie habla de ello. Se habla algunos hablan con la boca pequeña. Sí, pero tú en la tele has visto alguna vez, en los medios de comunicación masivos. En los demás no vas a ver nada. Lo que pasa es que si te das cuenta, las audiencias están cayendo en picado ya. Eso es verdad. Y cualquier youtuber que tiene tiene más audiencia, que cualquier cadena, porque es irrisorio cuando ves ahora en las audiencias que hay. Se está cayendo, pero es que es lógico, es que vamos hacia ahí, vamos hacia que eso caiga y que la información y la verdad salga a la luz de una manera mucho más amplia. Entonces tenemos una gran oportunidad ahora. Y hay, yo creo que una masa crítica de gente suficientemente despierta como para que además favorezca que esto no va a ir para atrás, o sea, esto va a salir. Y luego hay una oportunidad para que mucha gente pueda abrirse mentalmente, darse cuenta de muchas cosas y realmente entrar en un proceso de ver la vida de otra manera, de recordar quiénes son, de autosanarse y de muchas otras historias que se pueden poner encima de la mesa. Pero ahora, sobre todo ahora, porque hay otros factores de los cuales no podemos hablar, pero que son de manipulación energético-mental, están cayendo, entonces ahora ya va a depender sobre todo de cada uno. Ya no tienes esa influencia externa, ese freno tan gordo, ahora va a depender de ti, sobre todo de uno mismo. Es decir, ¿estás dispuesto a ir para allá? Venga, vamos, ¿qué es lo que más te atrae? ¿Qué es por dónde quieres empezar? ¿Por qué tema es el que quieres replantearte? Pues por la salud, por no sé qué, porque tengo esa... Venga, pues ya me lo empiezo a replantear todo de una manera tranquila y sobre todo buscando certezas interiores que me digan que voy bien por aquí. Experiencias, certezas que me engrasen el proceso en el cual yo quiero entrar y por el cual quiero transcurrir. Entonces, un poco. ¿Has sentido alguna vez presión porque intenten o sea, presión para que dejes de apoyar este tipo de medicina en la que crees? Yo personalmente no, porque yo por mi estructura energética además tengo una tendencia natural a ir a mi bola, desde siempre. Yo estoy cómodo solo, es decir, como Juan Palomo, yo me lo guiso y me lo como. Voy solo, he experienciado mi evidencia clínica, he ido probando cosas, pero yo solo. Entonces, ya yo prácticamente en la sanidad pública, prácticamente no he estado nunca. Alguna sustitución cuando acabé la carrera así muy pequeñita. En la sanidad privada estuve mínimamente como médico de atención primaria durante poco tiempo. Y ya cuando me metí con el tema de la rehabilitación más fina y tal, y me metí ya con pacientes prácticamente privados. Luego ya me dejé compañías de seguros, de accidente de tráfico. Yo me quedé porque ya veía que estaba desarrollando una manera de abordar al paciente muy personal. Entonces he tenido siempre la libertad de hacerlo. Entonces, exteriormente no he tenido ninguna presión, tampoco he tenido ninguna, por lo menos de momento, ninguna historia con el colegio de médicos ni nada. Hay compañeros que sí, estos años, por decir lo que pensaban o tal, al estar trabajando además en un sitio público, bueno, han tenido más jaleos, pero ya hay sentencias judiciales que les han dado la razón. Y entonces, pues no, yo no me he visto, pero no me he visto por mis circunstancias personales. Hay gente que sí, evidentemente, que depende de dónde estés trabajando, evidentemente puedes tener más presiones o menos para trabajar de una manera. Lo que pasa es que si intentas también trabajar de una manera distinta, es que la dinámica de los sitios en los que estás es muy difícil. Claro. Por eso lo mejor para sacar tus conclusiones y eso es ser independiente, ¿no? Sí, en este caso a mí eso me ha favorecido bastante para poder, digamos, ir desarrollando y practicando toda aquella información que me iba viniendo para al final hacer mi propia sopa, mi propia forma de abordar o de intentar ayudar al paciente. Ya para ir terminando me gustaría comentar algo que no se habla mucho y me parece curioso, que no sé si tú tendrás información y tal, pero el tema de la clonación y tal, ¿eso es posible? Te quiero decir, yo he oído que ya se puede clonar perros, etcétera. Éticamente no sé yo si es muy tal, pero ¿es posible?
Probablemente hay evidentemente tecnología que se oculta, no solamente por los militares, sino Sin por duda. esta élite. Hay tecnología que se oculta, seguramente eso es una posibilidad factible. Pero cuando salen estos temas, Incluso lo de la modificación sí. de elegir los ojos de tu sí, bebé. sí, todo eso es fácil. Pero yo creo que ahora mismo, mira, estamos en un momento en el que o desarrollas la tecnología espiritual que eres, o te dejas arrastrar por lo que el sistema te va a proponer a través de la inteligencia artificial y de todo lo demás. Y todo ese conocimiento que iría mezclado con todo eso. Si tú empiezas a desarrollar tu tecnología espiritual, empiezas a desarrollar dones y talentos que tienes, capacidades que todos tenemos, unos más visuales, otros más táctiles, otros más lo que sea, entras en una dinámica en la cual tú estás haciendo decretos, estás generando, haciendo psicomagia a pequeña escala, estás haciendo muchas cosas. Ahí entras en una vía en la cual todo eso demás te da igual. Claro. Porque empiezas a darte cuenta que en tu burbuja de realidad por lo menos mandas tú de verdad. Y cada vez pueden ocurrir menos cosas que tú no desees que ocurran en tu burbuja de realidad, porque vas cogiendo conciencia de quién eres y del poder que tienes, Claro. pero a base de experienciar y de tener cosas. Y de perder miedos. Porque todos los miedos, todas las angustias, las preocupaciones, las culpas, están en el cuerpo mental, no están en tu alma. Claro. Cuando tú vas conectando más y teniendo experiencias y te vas reconociendo más como un alma encarnada, no como el cuerpo físico que te han dicho que eres, lo que vas a tener como correlato fuera es lo que está ocurriendo dentro. Porque encima teniendo las cosas claras es mucho más difícil, ¿no?, que puedan llegar a influir en ti. Nada, no te pueden tocar. Realmente hay una frase que es real, lo que pasa que para llegar a esa práctica hay un proceso. La frase te dice, realmente nada ni nadie te puede hacer ningún daño si tú no lo permites. Eso es real. Eso me decía a mí el psicólogo. Y estamos en proceso pero esa frase entendiéndola ampliamente, a un nivel amplio, energético, álmico amplio. Es decir, cuando tú llegas a un nivel en el cual, además, le pierdes el miedo porque sabes que si en cualquier momento tienes cualquier perturbación, que ya la vas a notar incluso más en lo sutil que en lo denso, no vas a dejar que se te densifique, porque ya la vas a pillar antes, ya tienes herramientas, has descubierto tus sensaciones, que eso lo transmutas enseguida y sabes que no te da bueno. Entonces pierdes el miedo, ves la vida de una manera totalmente distinta. Eso te cambia totalmente. Te cambia la vida. Te cambia totalmente. Que es al final de lo que se trata, ¿no? No sé si hay algo que me haya dejado por comentar, Íñigo, algo... Hombre, hay muchos temas... muchas aristas, muchas facetas muy interesantes que darían para... Y me gustaría, sin compromiso ninguno, más adelante, cuando tengas tiempo, pues volver a hacer, porque es que contigo, macho, se me han pasado las 2 horas que llevamos, pero volado, ¿vale? Pues Íñigo, muchísimas gracias por venir. Bueno, ha sido una charla interesantísima, seguro que aprendemos mucho, así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima.